Genoveva Huerta Villegas es originaria de Puebla. Estudió la licenciatura de Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y cuenta con diplomados en perspectiva de género. En 2007 fue candidata a regidora por el Partido Acción Nacional, donde milita desde el año 2000, y en los años consecutivos ocupó cargos en el Consejo Estatal del PAN. Posteriormente se desempeñó como directora nacional de vinculación con la sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como consejera nacional del Blanquiazul. Del 2018 al 2021 fue presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla. Asimismo, se desempeñó como abogada de la Secretaría de Desarrollo Social. En 2011 ocupó la dirección de operación regional en el Instituto Poblano de las Mujeres y más tarde fue responsable de despacho de la Dirección General de la misma dependencia. Fue directora de Auditoría Financiera y apoyo a órganos fiscalizadores en la Secretaría de la Contraloría de Puebla y en 2014 fungió como coordinadora de promoción y participación ciudadana del municipio de Puebla. Entre sus pasatiempos, ama la música. Estudió una carrera técnica en música por la UAP, donde se formó como violinista, participando en la Orquesta Sinfónica de Puebla y más tarde fue pianista en la SEP. Actualmente es diputada federal por Puebla en la 65 legislatura. Es Genoveva Huerta Villegas quien hoy nos acompaña en Perfiles del 6. Muy buenas noches, amigos. Nos encontramos en una nueva emisión de Perfiles del 6. Hoy para conocer la opinión de una destacada diputada de Acción Nacional. Nos encontramos con Genoveva Huerta, acaban de ver su reseña, pero además cabe destacar que hemos recurrido a ella para el tema de el desempleo, cómo creció al cierre del año en diciembre y también la calidad de este mismo. Agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros, diputada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús, y muchísimas gracias por permitirme platicar con tu auditorio y por supuesto con ustedes. Bueno, de entrada, preguntarle, usted como integrante de esta comisión, la Comisión del Trabajo y Previsión Social, pues ¿cuál es su opinión sobre las condiciones laborales que se mantienen en nuestro país? Pues mira, primero hay que decir que después de la pandemia empezamos a ver cómo de manera alarmante las personas, al quedarse sin empleo, empezaban a recurrir a pedir, a sacar su dinero de las Afores. Incluso tú lo mencionaste bien en diciembre, de manera alarmante, porque no se había dado, aunque venía aumentando después de la pandemia y durante la pandemia, pero en diciembre del 2022, más de 23,000 millones de pesos fueron retirados de las Afores. Esto contrasta mucho con aquello que dicen que ya estamos casi como antes de la pandemia, que ya se recuperaron los empleos. Por supuesto que no se han recuperado. Hay muchas personas que hoy no cuentan con trabajo, que no lo han recuperado o bien han tenido que recurrir al trabajo informal y por eso es que sacan su Afore, parte de su Afore. Recordemos que todos los trabajadores que por lo menos tienen trabajado 3 años, que cotizan ante el IMSS o el ISSSTE, tienen derecho cada 5 años de sacar, ¿no? Por así decirlo, un préstamo, ¿no? De su Afore. Hay distintas circunstancias, sin embargo, esto me parece acertado porque no es como sacar un crédito en el banco. En el banco sacas 20,000 pesos, terminas pagando 40,000. Aquí si retiras 20,000, puedes pagar solo los 20,000. Pero ¿qué es lo preocupante aquí? Que cada vez va aumentando, que las personas al sacar dinero de su Afore van disminuyendo sus semanas cotizadas y cuando lleguen a los 65 años se van a encontrar con que aún les faltan semanas por cotizar y van a tener que seguir trabajando. Si eso le agregas que la inflación es también alarmante, la inflación es más del 8%, desde hace 25 años que no veíamos esta cantidad o este número en la inflación. ¿Qué quiere decir? Que aunque saques 20,000 pesos de tu Afore, esos 20,000 hace 5 años te alcanzaban para por lo menos sobrevivir dignamente. Hoy, por supuesto que no te alcanza para absolutamente nada. Y no vemos políticas públicas en favor de crecimiento de los trabajadores, no vemos que el gobierno federal invierta para que cada vez más las empresas puedan venir a invertir en México y mucho menos para que a lo mejor los pequeños empresarios puedan ir creciendo. Sí me parece alarmante lo que escuchamos en las mañaneras donde nos dicen
que ya estamos como antes de la pandemia. No, no estamos, incluso estamos peor que cuando se empezó. Y sí es necesario hacer algo porque no podemos seguir así. Estamos jugando con el futuro de muchísimos mexicanos que no se va a ver ahorita, se va a ver cuando tengan más de 65 años y se encuentren con que no van a poderse jubilar. Y eso, aquellos que entraron en este esquema de los afores, porque hoy vemos que muchos jóvenes les pagan por fuera, por honorarios, es decir, no pagan pues las prestaciones que muchos otros sí la tienen. Es decir, sí es preocupante la situación laboral en la que hoy se encuentran las y los mexicanos. Diputada, en ese sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que es el gobierno de los pobres. Incluso una de sus principales frases o de sus primeras frases que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder en el Congreso de la Unión fue primero los pobres. Esto se está aplicando en el tema de empleos y se está apoyando a las personas para que tengan un mejor empleo, para que se den las garantías, para que se desarrollen más empleos, por ejemplo, que se pues atraigan inversiones, incluso que haya más inversiones de personas mexicanas. No, lamentablemente no hay certidumbre jurídica para que las empresas inviertan, no hay certidumbre jurídica para que los mexicanos decidan abrir una empresa o ser emprendedores. Es decir, de verdad es increíble la poca certeza jurídica que hay y por eso no hay inversiones, ni extranjeras y mucho menos mexicanas. Acerca de los pobres, te voy a dar un dato. De acuerdo a la CEPAL, cuando AMLO llegó en el 2018, había 52 millones de pobres. Al cierre del 2022, hace escasos días, unos 30 días, se calcula que son 58.1 millones de pobres. Es decir, el gobierno de Andrés Manuel, ese que dijo primero los pobres, sí, pero lamentablemente lo que hizo fue que crecieran. Hoy hay más de 6 millones de pobres mexicanos viviendo en extrema pobreza y eso es lo que no podemos permitir. Por eso insisto, no, lamentablemente este gobierno no tiene políticas públicas, no tiene como otros países que con la pandemia fortalecieron la inversión, fortalecieron el que los pequeños empresarios crecieran. No hay absolutamente nada. En este sentido, diputada, ¿hay algún espacio de oportunidad que usted vea? Dice, no hay políticas públicas, pero pues algunas acciones, si no son del gobierno federal, algunos gobiernos estatales que usted vea o acciones por parte del Congreso de la Unión, que dicho sea de paso es de mayoría morenista, pero ¿qué se está haciendo para apoyar a los trabajadores en México? O de plano podemos decir, estamos en una tragedia laboral. No quisiera ser alarmista, pero lamentablemente sí estamos en una tragedia laboral. Todas las circunstancias así nos lo indican y aunque queremos, se proponen cosas, tú lo acabas de decir muy bien y es un hecho cierto, es de mayoría morenista. La mayoría de los congresos en los estados son mayoría morenista. Y, lamentablemente hoy quien rige o quien lleva la batuta en los estados son mayormente morenistas. Y podemos ir viendo cómo no solo creció la inflación, cómo hoy cada vez hay más millones de mexicanos, sino además viven con la zozobra. Esos mexicanos, o más bien todos los mexicanos, hoy vivimos con la zozobra porque ha aumentado la delincuencia. O sea, de verdad hoy hay lugares, conocemos a través de ustedes, de las historias, cómo hay municipios donde la gente está saliendo y huyendo por el cobro de piso. Entonces, no se les apoya para que crezcan, sino a veces los pequeños, incluso changarritos que son panaderías, refaccionarias, están cerrando porque hay cobro de piso. Entonces, por eso te digo que sí creo, y no quiero ser alarmante, pero sí está sucediendo. Hoy tenemos un grave escenario para los trabajadores, porque pareciera que no le interesa a este gobierno, porque no cuida el tema de la seguridad, provoca el cobro de piso, provoca que mucha gente termine cerrando su negocio, porque no pone atención en los jóvenes y permite que hoy muchos de los jóvenes pues, se conformen con ganar, si bien les va 5,000 pesos por fuera, porque no hay, insisto, no hay una verdadera intención de que ellos tengan dentro de 20 años pues una pensión, no hay apoyo o certeza jurídica para que vengan empresas y se pongan en México. Entonces, hay un caldo de cultivo para que muchas cosas malas sucedan
muy pronto, lamentablemente. Tristemente, pues estos calificativos, esta descripción que me da, es parte de la realidad con la que convivimos a diario y en la que ustedes legislan. En este sentido, una de las opciones que han tomado los mexicanos para poder sobrevivir, porque muchos de ellos no viven bien, pero es el empleo informal, el que salgo y vendo tortas en la calle, el que me pongo aquí en la Ciudad de México, fuera del metro, en un paradero en distintas partes del país, el estado de donde usted proviene, por lo menos, en Puebla, el 68% de los poblanos están utilizando esta vía, poner un puestecito en la calle, el llamado empleo informal. Ese también tiene un respaldo del gobierno, no se enfrenta a la inseguridad, no se enfrenta a todos estos problemas que nos acaba de describir, o también se enfrenta, ¿y cómo se enfrenta? ¿Qué han detectado desde su comisión? Como bien dices, el trabajo informal ha crecido de manera desmedida y a eso agrégale la inseguridad. Muchos son jóvenes, también muchas amas de casa y personas de la tercera edad, pero muchos jóvenes que terminaron su licenciatura, muchos hasta con maestría, que sí se titularon, que no la plagiaron, que sí se titularon y que lamentablemente pues tienen que poner un puestecito afuera de una escuela de chicharrines o vender gelatinas en la calle. De verdad, muchas historias tristes que nos encontramos y no tienen ningún apoyo porque al ser informales no cuentan con esta seguridad. Sin embargo, sí hicimos un esfuerzo, comentarte que desde la comisión el año pasado, tu servidora junto con otras compañeras propusimos que de alguna forma se modificara la ley del Seguro Social, que el Seguro Social pues es pues es un derecho que está consagrado por la Constitución. Sin embargo, hay grupos rezagados, precisamente el trabajo informal, porque no tienen derecho a la pensión, porque no tienen derecho a la seguridad, al IMSS, ¿no? No tienen derecho al ISSSTE. ¿Qué propusimos y que concientizamos a todos? Y que si bien no ayuda al 100%, por lo menos hay un rayito de luz muy chiquitito. Propusimos que se modificara el trabajo, porque solo tienen derecho al IMSS o al ISSSTEP o a jubilarse aquellos que tienen una relación formal, ¿no? Entre empleador y el empleado. Y los trabajadores informales no tenían derecho. Nosotros propusimos que se modificara la ley para que se reconociera como trabajadores a los músicos, a los maestros de taekwondo, al taxista, a la señora que tiene su recaudería, y entonces pudieran, ya que hay que ser muy claros, pudieran tener acceso a la seguridad social haciendo aportaciones propias. Aún así, no es un apoyo del gobierno. Ellos mismos estarían haciendo aportaciones para poder tener derecho a jubilarse, para poder tener derecho a la seguridad social, para tener derecho a todas estas derechos que abarca la Constitución. Sin embargo, insisto, esto es tan solo un pequeño paliativo para las personas que tienen el trabajo informal, pero sí necesitamos hacer algo. Tenemos que cerrar filas todos los mexicanos buenos y no podemos permitir que sigan pasando estas cosas. Ya para finalizar, le pongo dos puntos más sobre la mesa. Uno, pues tienen ya aprobado un plan B que mandó el gobierno federal a través del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este marco se va a realizar una marcha. Se aprobó en la Cámara de Diputados, decíamos hace un momento, con mayoría morenista. Usted, siendo de la oposición, ¿qué opina, además, que se haya aprobado esto? ¿Cómo pues, se pudo dar? ¿Qué daño? Aclararnos qué daño se está realizando a la democracia, si hay o qué pues, puntos positivos hay de este plan B que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador y que además la ciudadanía ha llamado a una marcha, porque dicho sea de paso, el INE se ha pronunciado y ha dado algunos puntos en los cuales se viola la Constitución. Preocupante porque la construcción de lo que hoy conocemos como INE ha tardado cerca de 30 años con distintos actores de distintos partidos con el único objetivo de tener seguridad de que en las elecciones quien gana realmente ganó. Antes recordemos que si el ratón loco, que si las urnas embarazadas, que si un montonal, no existía certeza en el padrón electoral. Hoy eso está superado. Lamentablemente, con el plan B,
primero convierte a la Cámara de Diputados en una simple oficialía de partes del gobierno federal, porque ni siquiera lo leyeron sus diputados, ni siquiera le movieron una sola coma, así como lo mandó el Ejecutivo, así ellos lo aprobaron. ¿Cuál es el peligro? Primero, que vamos, hoy tenemos en los OPLES o en los consejos distritales, en los consejos municipales, tenemos gente capacitada de años, de carrera, que no gana millonadas, todo lo contrario, es gente de chamba capacitada, que es quien ve dónde se van a poner las casillas, cómo se van a poner, es quien lo reciben a ustedes cuando, o a cualquiera, cuando se saca la credencial del lector, la que está atenta, por qué se están afiliando, ¿no? O están sacando su credencial del lector más personas en un municipio que en otro. Es decir, están poniendo atención, llevan una métrica, llevan un trabajo. Bueno, hoy en ese plan B dicen, los vamos a correr, y pues, ¿para qué necesitamos gente de tiempo completo? Mejor cada vez que haya una elección, pues contratamos gente. Es decir, primero, lamentable porque la credencial del elector hoy ya no vas a tener gente capacitada. ¿Quién sabe quién te la va a sacar? La propuesta es que el módulo para sacar las credenciales del elector se pongan en las escuelas. Imagínate, en una escuela pública, ¿quién los va a recibir? Van a estar entrando personas extrañas a una escuela donde, si de por sí los papás estamos siempre bien preocupados por quién sabe quién entra, van a entrar y salir las personas en las escuelas, con la seguridad de quién sabe si no se roben la foto ese día o el padrón de ese día. No va a haber confiabilidad en los padrones, en las personas que lleven a cabo las elecciones. Y a eso, pues, agrégale, insisto, no solo que este personal se va a desaparecer, el encargado de ver que las casillas no estuvieran cerca de, pues, de la casa del candidato, que no hubiera publicidad cerca de la casilla. Esto no va a suceder. ¿Quién sabe dónde van a estar las casillas? ¿Quién sabe quién te va a sacar la foto? Esas son como las cosas que más nos preocupan a nosotros, que no va a haber seguridad en quién gane las elecciones. Entonces, me parece muy preocupante, por eso es que nosotros ya presentamos acciones de inconstitucionalidad, ya hicimos lo propio, y los ciudadanos harán lo propio también en esta marcha, y desde pues desde esta trinchera, desde el Partido Acción Nacional, fui propuesta por el Partido Acción Nacional, soy panista de toda la vida, sí les digo a todos los mexicanos que tenemos que hacer valer nuestra voz y no podemos permitir que de la noche a la mañana nuestra democracia se parezca a la de esos países donde solo una decide quién gana, una persona decide cómo se hacen las cosas. Somos muchos mexicanos los que estamos construyendo este país y somos los que tenemos que tomar la decisión. Por regresar a los años de antes del llamado dedazo, ¿no? ¿Qué esperan de la Suprema Corte de Justicia, la oposición a través de sus propios presidentes? Ustedes a través de Marco Cortés han mandado, han hecho llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a través de su dirigencia impugnaciones. ¿Qué esperan de esa resolución? ¿Si creen que se apruebe? Lo dijimos muy claro el último día, que además fue cuando propusieron el plan B, tope hasta donde tope. Nos iremos hasta las últimas instancias a nivel internacional, porque este es un atentado contra la democracia, no es contra un partido, no es contra alguien especial, es contra la democracia. Y nos vamos a ir tope hasta donde tope. Y también los ciudadanos estamos haciendo lo propio, vamos a exigirle a los ministros que voten por realmente en conciencia y no por el deseo de una persona, insisto. Ya para cerrar esta entrevista, hace unos días veía un titular, decía que pues ya los candidatos para el 2024 ya deberían de moverse para salir en la foto, como se dice en el clásico. Concretamente, ¿usted tiene aspiraciones para ponerse en la candidatura a la gubernatura poblana en 2024? Y también, pues, ¿quién es su gallo en la oposición a nivel nacional? Pues mira, no hay gallos en la oposición del otro lado de nosotros, de nuestro partido, tenemos mujeres y hombres talentosos, aún no es el momento. Por supuesto que tu servidora sigue trabajando, sigo trabajando, no soy una improvisada, tengo ya muchísimos años trabajando en distintas trincheras y tengo la experiencia y además he recorrido mi estado, 217 municipios, 7 regiones totalmente distintas unas de otras, pero bueno, esperaremos los tiempos mientras seguiré trabajando, proponiendo
escuchando y proponiendo en la Cámara de Diputados lo que creo que se debe de proponer. Diputada, pues algo que desea agregar. Que aquí estamos trabajando y que todos a la marcha. Bueno, pues muchas gracias, le agradecemos a usted que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros, también a todo el público que nos ha seguido a través de Canal 6 TV y a través de nuestras distintas redes sociales y por todos sus comentarios. Nos vemos en una próxima emisión de Perfiles del 6.